Este es su canal Tepanrato TV. Es un esfuerzo de la Universidad Tepanrato. Tenemos el día de hoy a la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, subsecretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes, maestra, sea bienvenida. Hola, Israel. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes a todos los que nos ven en este día. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Los agradecemos somos nosotros. Gracias por el tiempo que nos está proporcionando en esto que se está dando de la reforma. Bueno, yo tengo una duda. Yo sé que existe la Suprema Corte, yo sé que existe el Poder Judicial, yo sé que existe, pero tengo una pregunta. ¿Quién es Melba? ¿Quién es Melba Priego? Muy buena pregunta, Israel. Es una persona dedicada una jurista dedicada a la impartición de justicia desde hace muchos años. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Terminando la licenciatura en Derecho decidí venirme a la Ciudad de México para continuar preparándome, ¿no? Así es como pude ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar en el que estudié la especialidad en Administración y Procuración de Justicia. Después estudié en la misma Facultad de Derecho de la UNAM la maestría en Derecho e incluso entré al doctorado, el cual no lo he terminado, pero estoy en ello, ¿no? Estoy estudiando el doctorado. En realidad Melba Priego es una persona que muy soñadora, ¿no? Melba siempre ha trabajado por conseguir sus sueños, por lograr sus metas. Desde muy chiquita me ha gustado estudiar, me ha gustado ver por los derechos humanos, ¿no? Las injusticias cuentan en mi familia que desde pequeña las injusticias me hacían mucho daño, ¿no? Yo no podía ver que se maltratara a alguna persona o que se transgredieran los derechos de alguien porque para mí era muy doloroso. Entonces yo creo que esos fueron los principales aspectos de mi vida que me han motivado a estudiar la carrera de Derecho, a estudiar las leyes, a ingresar al Poder Judicial de la Federación y a tratar de abrirme paso en esta carrera judicial y buscar una oportunidad como la que estoy buscando ahora, ¿no? Correcto, Melba. Está bien, veo que es una persona bastante joven, veo que se está abriendo espacio, porque no es nada fácil, ¿no? Sí, es venir de fuera de la Ciudad de México para abrirse, salir de algún lugar para buscar esa situación, ingresar, para buscar no solo en la situación personal, sino en la laboral, en lo académico. ¿Puedo hablarte de tú? Claro, con mucho gusto. Te lo digo porque en esta situación que tenemos hay que explicar a la gente muy detalladamente qué son las reformas, para qué se está postulando, cuál es su experiencia y demás. Hay que conectar con la gente que es joven. Lo digo precisamente por esa situación, que te veo muy joven. Entonces, sí. Melba, un favorzote. Veo entonces que estamos para entrar en materia, el tema que trataríamos sería conciliación prejudicial en materia laboral. Sí. Otra situación, estás de candidata para ocupar un puesto como jueza de distrito en materia laboral por las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. ¿Y cómo te podemos encontrar en la boleta? ¿Con qué número? Con el número 06. ¿Y de qué color? Amarilla, la boleta amarilla. Amarilla, es donde podemos encontrar a la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, que es actualmente subsecretaria de Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las próximas elecciones. Ojo, tiene una historia de esfuerzo, de venirse de algún estado para desarrollarse y triunfar en la Ciudad de México, no cualquiera, Por eso quisiera saber, dentro de todas las otras preguntas, muchas dudas que tengo es, además de que para qué cargo, ¿cuál ha sido tu experiencia en la impartición de justicia, tu trayectoria? Pues mira, principalmente aquí me gustaría comentar que yo desde que me inscribí en estas elecciones, siempre me he dedicado, las circunstancias de la vida me han llevado a el derecho del trabajo, el derecho laboral, ¿no? Que es aquel que busca el equilibrio entre la mano de obra y el capital, claro, ¿no? Ese es el derecho del trabajo. Las circunstancias de la vida, porque como tú bien me referías hace rato, yo vengo de un estado
sin conocer a nadie aquí, sin tener familia, con muchos sueños y muchas aspiraciones, pero al final yo llegué aquí a los 22 años de edad, muy joven. Claro. La verdad es que me titulé antes que muchos compañeros, porque fue prácticamente automático por el promedio que tenía. Pero a la vez esa parte de la juventud en lo que tú referías jugó a mi favor, porque es un momento en el que la juventud dice, al estar joven no piensas o no ves los riesgos en los que puedes enfrentarte, ¿no? Y más ir yéndote a una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Pero siempre tuve claro que yo quería salir adelante. Como tú lo dices, vengo de una cultura del esfuerzo, en donde quizás pude haberme quedado en mi estado a trabajar, hubiera sido un poco más cómodo, con más confort, pero yo quería lograr mis propias metas. Y una de ellas principalmente era estudiar en la UNAM, que lo conseguí casi inmediatamente que llegué. Y otra de las metas era dedicarme a la impartición de justicia. Entonces, así fue como logré entrar al Poder Judicial. He ocupado diversos puestos de la carrera judicial. Empecé desde el puesto más bajo, que es oficial administrativo u oficial judicial, en el cual me desempeñé aproximadamente como 2 años. Después logré ascender, hice los exámenes para acreditar, porque en la carrera judicial, quiero que sepas, Isra, que para poder desempeñar un cargo, antes te hacían exámenes, ¿no? Evaluaciones, cursos, para poder desempeñar cualquier categoría de la carrera judicial. Entonces, para poder ser secretaria proyectista de tribunal, primero tuve que ser actuario. Claro. Tenía que tener ese título, esa cédula de actuario de tribunal. Entonces me preparé primero conforme lo dedicaba, ¿no? La carrera judicial era ser actuario. Pasé mi examen de actuario. También fui analista jurídico del CICE, que son los que introducen los datos en la computadora. Primero fui oficial, luego fui analista jurídico del CICE, después fui actuario judicial y pasé el examen de actuario judicial, pero nunca me desempeñé como actuario judicial, porque inmediatamente cuando paso el examen de secretario tuve la oportunidad de desempeñarme como secretaria proyectista. Estuve en un tribunal colegiado en materia de trabajo. Yo te puedo decir que durante 10 años, 11, 12 aproximadamente, me he desempeñado como secretaria proyectista de tribunal colegiado en materia de trabajo. A la par de que me he desempeñado como secretaria proyectista en materia de trabajo, me ha gustado mucho la academia, Israel. También. Me he dedicado a dar clase en diversas universidades privadas y públicas en materia de derecho del trabajo, ¿no? Las materias principales que he desempeñado, al final la ruta fue la especialización, ¿no? Al entrar yo en un tribunal colegiado en materia de trabajo, proyectaba sentencias en materia de trabajo. He proyectado la mayor parte de mi carrera judicial, he hecho proyectos en materia de derecho del trabajo, de la seguridad social, y también a la par he estado dando clases en las universidades, en diversas universidades privadas, desde el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, el derecho de la seguridad social, y me he preparado tanto académicamente como profesionalmente para el cargo por el que ahora estoy compitiendo, por el que ahora quiero que la gente me dé su confianza y vote por mí este 1 de junio, ¿no? Que es el cargo de jueza de distrito en materia de trabajo. Estamos viendo la amplia trayectoria que tiene la maestra Melba, a pesar de ser, y digo, porque así lo interpretan, que eres joven, lo que decía, tiene bien definidos sus propósitos. Venir de fuera para desarrollarse en esta ciudad que es un monstruo, pero con sus propósitos bien definidos, que se ha desempeñado ampliamente en su meta de impartir, de que la justicia llegue a todo el mundo. En un punto, en una materia muy medular, que es la materia laboral. ¿Me explico? La sensibilidad que se demuestra de la maestra para que se imparta justicia laboral, y que nos dice, además de que tiene esa sensibilidad, tenemos una persona sensible, joven, que está interesada en cumplir sus metas.
en que la sociedad se vaya desenvolviendo, porque es el derecho, porque es el trabajo, donde se interviene el patrón, las empresas y los empleados. La fuerza laboral de esta ciudad tiene una amplia trayectoria, tiene una maestría, está concluyendo su doctorado y se sigue desenvolviendo académicamente, además también da clases la maestra. Sí. ¿Sí? Además de es algo que disfruto muchísimo, la ¿Sí? academia. La verdad es que siempre que tengo una oportunidad o un espacio de dar una clase o una conferencia, incluso también he tenido la oportunidad de dar clases en... bueno, es que hace ratito no te acabé de comentar que fui secretaria, he sido secretario proyectista a lo largo casi de mi carrera judicial, pero ahorita tengo una oportunidad privilegiada, ¿no? Yo me siento privilegiada porque a partir de febrero de este año ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un área diferente, claro, pero sigo relacionándome o sigo cercana a la materia del trabajo, ¿no? Tuve la oportunidad de entrar en la segunda sala como subsecretaria de acuerdos de la segunda sala que es las materias administrativa y de trabajo. Bueno, y además te quiero platicar, Isra, que en cuanto a mi experiencia en la impartición de justicia, pues la verdad es que ha sido muy gratificante para mí y me siento muy orgullosa de decirle a la gente que tengo casi 17 años de carrera judicial, más de 15 años. Me he desempeñado en el Poder Judicial desde el puesto de oficial, ¿no? Ingresé exactamente en el año 2008 en un tribunal colegiado en materia de trabajo como oficial judicial administrativo, que tú sabes, el trabajo de un oficial pues es muy sencillo, ¿no? Consiste en hacer transcripciones, en llenar datos. Yo me acuerdo que cuando entré al tribunal me ponen de oficial judicial en Secretaría de Acuerdos. Entonces, para mí era, antes de entrar al Poder Judicial, yo estuve trabajando en la Cámara de Diputados como asesora de la Comisión de Puntos Constitucionales, que entré muy pequeñita ahí a trabajar, ¿no? A los 22 años. Pero cuando entro al Poder Judicial y me topo con todo esto, todo lo que implica el trámite de un tribunal, para mí era, en principio, muy apasionante, pero también era un súper reto saber todo lo que tienes que hacer en una Secretaría de Acuerdos, ¿no? Entonces me desempeñé como oficial 2 años, que en ese entonces la carrera judicial, para avanzar, para crecer en las categorías, tenías que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Claro. Antes, para poder acceder y hacer otros exámenes, primero tenías que haber estado como oficial determinado tiempo, ¿no? Entonces cumplí con ese tiempo que duré como oficial judicial u oficial administrativo, y después hice un examen para ser analista jurídico de CICE, ¿no? Fíjate todos los cargos que tiene un tribunal, ¿no? Todo lo de las personas que se ayuda para poder funcionar, ¿no? Es un gran trabajo, porque así como fui oficial en trámite, recibiendo las promociones, recibiendo las demandas de amparo directo, admitiéndolas, hacer los acuerdos de admisión, de desechamiento, quejas, recursos de revisión, etcétera, todo lo que es un trámite, formar los expedientes. Después, como oficial también, me pasaron a una mesa auxiliando a un secretario proyectista, y ahí ya era transcripciones, ¿no? Claro. Y después fui analista jurídico CICE. El analista jurídico CICE es el que registra, el que lleva la estadística de un tribunal. Entonces, imagínate cómo un tribunal tiene este cuerpo con distintas funciones, ¿no? Que le dan vida al tribunal, ¿no? Entonces me desempeñé como oficial judicial, luego me desempeñé como analista jurídico del CICE, hice el examen para ser actuario, fui actuaria, pero no desempeñé ya la función, o sea, tengo acreditado el examen, y como secretaria proyectista por 10 años, ¿no? En el tribunal colegiado, haciendo sentencias fundamentalmente, esencialmente, de derecho del trabajo y derecho de la seguridad social. Sí, pues es bastante la experiencia que estamos escuchando que tiene la maestra Melvia Idalia Priego Jiménez, con todo lo que nos dice la carrera judicial, porque es empezar desde el 1 para llegar al 8,
la experiencia que se va tomando por todos esos pasos, por todo ese camino que se tiene. Insisto, es una persona joven que tiene ideas frescas, que tiene ideas nuevas y sobre todo también tiene esas ganas, esa intención de salir adelante y tiene todo lo necesario para el puesto, para el lugar que está candidata, que es candidata a jueza de distrito en materia laboral. ¿Es correcto? Es correcto, Israel. Entonces, ¿les parece que hagamos una pausa y regresamos? Perfecto. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, que es subsecretaria de Acuerdos en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, quien es candidata a jueza de distrito en materia laboral por el Distrito Judicial Electoral número 9 por Tlalpan y Coyoacán. La encuentran en la boleta de color amarillo con el número 6. Estamos con el tema conciliación prejudicial en materia laboral y esto lo quiero señalar, insisto mucho en esto porque sí es importante. Es una persona joven que se ha abierto paso a lo largo de su vida con sus objetivos muy claros, pero la maestra, a pesar de ser joven, tiene un amplio camino. La maestra ha escrito, ha dado clases, está terminando un doctorado, se ha desenvuelto en varios puestos, en varios lugares, algo importante que nos ha dicho: examen, es decir, llega sin conocer a nadie de una ciudad a otra ciudad, una ciudad enorme como es la Ciudad de México, pero lo que ha obtenido ha sido impulso, porque ha concursado, se ha ganado un puesto para todo lo que tiene por los exámenes que ha hecho. Por lo que a mí lo que me llama mucho la atención es que en la vida académica ha tenido vida académica. Academia me refiero a dar clases, a escribir. ¿Qué tal la vida académica? ¿Es grata? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué influye? ¿Qué le condiciona? Estar cerca de los alumnos, que le pregunten a qué nivel, qué escrito, dónde se publica, cómo le ha ido en la vida académica. Qué interesante pregunta, Isra, y aparte muy emotiva porque
si bien me he dedicado a la función jurisdiccional, lo cierto es que no es una actividad que haya hecho aisladamente, ¿no? Siempre he tratado de combinar la academia, ¿no? De seguir preparándome, de seguir estudiando. Yo, de hecho, quiero comentarte que cuando llegué a la Ciudad de México a vivir, ¿no? Esto fue un gran reto, ¿no? Pero llegué justo a estudiar aquí porque hice un verano de investigación científica. La Academia Mexicana de Ciencias en México hace cada verano unos programas de investigación en el cual emite una convocatoria y cualquier estudiante de universidades públicas podemos, ¿cómo se le dice?, participar en esos veranos de investigación. Eres seleccionado en un sistema, no cualquiera es seleccionado, hacen un filtro que te evalúan promedio, experiencia, etcétera, ¿no? Claro. Y primero vine, estudiando la carrera de Derecho, vine a hacer un verano de investigación científica. Uh-huh. En octavo semestre de la carrera participé y logré venir por parte del Estado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿De 2 escuelas públicas? De 2 escuelas públicas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la educación pública es muy buena, ¿no? Y de la UNAM no hablemos, ¿no? No, nuestra máxima casa de estudios. Nuestra máxima casa de estudios. Entonces, para mí era un sueño. Entonces, en octavo semestre me vine a estudiar el verano científico con una doctora de Derecho Internacional Público que quiero muchísimo, se llama Nuria González Martín, es española, con quien tuve la oportunidad de hacer un proyecto de investigación, ¿no? Sobre derechos humanos. Y en el otro año me vine también a estudiar al verano científico. Ya me conocía el caminito, decían mis papás, tú ya te sabes el caminito, ¿no? Para llegar al instituto. Y fui, vine, me postulé y entré al verano científico con el doctor Miguel Carbonell. Con él trabajé 2 meses, hicimos un proyecto de investigación que está publicado en una revista de jurídicas. Y después me quedé trabajando en jurídicas. Bueno, se le dice trabajando, pero en realidad es ser becario, ¿no? Del instituto, ¿no? Porque el salario es muy poco. En realidad lo que tú ganas en el instituto es la experiencia de trabajar con grandes investigadores, ¿no? Entonces fui asistente de investigación del doctor Enrique Díaz Aranda, que es un abogado penalista buenísimo. Yo lo quiero mucho y lo admiro, ¿no? Claro. Entonces, esta pregunta que tú me haces me emociona demasiado porque fue el principal objeto por el que yo llegué, ¿no? O sea, siempre tuve en claro que quería hacer carrera judicial, pero también tuve muy en claro que quería venirme a estudiar, que quería hacer investigación, que quería desempeñarme en la academia, ¿no? Entonces, llegué aquí por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la par de que estuve, tú sabes que como un becario, pues ganas muy poquito, no te alcanza. Claro. Y yo siendo de provincia, pues tengo que pagar que todo. Que el cuarto donde vivía, que yo me acuerdo que rentaba un cuartito ahí en San Jerónimo, el cuarto, la comida, como becaria, transporte. La verdad es que no te alcanza, ¿no? Entonces, y de 22 años, yo estaba muy motivada aquí para salir adelante. Lo que tenía yo muy en claro es que lo que yo consiguiera iba a ser por mí, no por nadie más, ¿no? Para eso yo creo que mejor me quedaba en Villahermosa, ¿no? Claro. Entonces venía, yo tenía ese objetivo. Entonces, a la par de que logré entrar al Poder Judicial, estudié los posgrados y también di clases. Siempre me ha gustado la docencia. En cuanto pude, entré a dar clases a una universidad privada que está al sur de la ciudad. Como maestra de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social, Amparo, también la materia de Amparo me gusta mucho. Y ahí tuve la oportunidad, tengo grandes amigos, fíjate que la docencia es algo que disfruto muchísimo y yo siempre creo que la docencia es un servicio, ¿no? La docencia más que ser un trabajo que te retribuye muy bien, porque muchas veces como profesor, como maestro, la verdad es que los sueldos son muy cortos, muy pequeños. Yo siempre vi la docencia como un servicio, como una oportunidad de retribuir todo lo que el Estado me había dado, ¿no? Exacto. Porque siempre fui una alumna becada, ¿no? Siempre tuve becas, siempre entré a la maestría, el CONACYT me dio la beca de la maestría.
para hacer el posgrado. Entonces, y aparte me exentaban de pagar las inscripciones, ¿no? Allá en Tabasco también nunca pagué una inscripción, que era muy mínimo, porque era una universidad pública, pero siempre vi la docencia más que como un medio de vida, porque es evidente que no ganas tanto como maestro, lo vi como un servicio que yo tenía que retribuir. Y la verdad es que ese contacto con los jóvenes, que quizás a mí luego me veían y ahorita actualmente me los encuentro, ¿no? En los pasillos de la corte o están litigando por ahí y me dicen, es que tenemos una maestra de 23 años, ¿no? Y nosotros teníamos 19, ¿no? Entonces, en realidad no había mucha diferencia, la veíamos como alguien de nosotros. Igual. No veíamos esa distinción, ¿no? Claro. Y pues sí, he dado las clases de Derecho en estas escuelas, también estuve en otra escuela privada con un poco más de reconocimiento y ahí he tratado de siempre. También quiero decirte que dentro del Poder Judicial de la Federación tendríamos una escuela judicial, ¿no? Claro. Que se encargaba justamente de incentivar a prepararnos, ¿no? En ese instituto, que antes era el Instituto de la Judicatura Federal, uh-huh, era donde estudiábamos, donde nos metíamos, que hacer la especialidad, que hacer yo estudié el curso básico para secretarios del Poder Judicial, ahorita ya se llama Escuela Judicial, y he tenido la oportunidad de ahí dar clases de Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social. Todo esto está respaldado, ¿no? Ustedes pueden entrar a internet y ver las clases que he dado, las anécdotas que tengo con los estudiantes de Derecho, ¿no? Que hemos hecho seminarios de Derecho del Trabajo, de amparo. Ha sido un arduo camino, ¿no? También he dado clases en las Casas de las Culturas Jurídicas de la Suprema Corte. Uh-huh. He tenido la oportunidad de estar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Quintana Roo, en la Casa de la Cultura Jurídica de Villahermosa, hasta en Tijuana. Por ahí fui a dar unas clases de la propia Suprema Corte. La verdad es que es algo que disfruto muchísimo, no lo veo ni siquiera como un peso, ¿no? Para mí es una oportunidad de ir, compartir mis conocimientos, compartir lo que he aprendido y de convivir, ¿no? Con distintas personas, ¿no? También me acuerdo que he ido a La Paz, ¿no? A La Paz, Baja California, ¿no? A dar clases sobre Derecho del Trabajo. Fundamentalmente me he enfocado a eso. Y también tengo artículos, ¿no? He publicado para la revista de Derecho. Me acuerdo que el primer artículo que escribí fue muy bueno. Te voy a contar esto como una anécdota. Uh-huh. Porque se estaba retirando ya la ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero. Uh-huh. Yeah, y entonces de la Asociación de Juzgadoras Mexicanas decidieron hacer un libro en donde cada una de ellas escribiera algún artículo. Entonces me acuerdo que yo trabajaba con una magistrada que la quiero muchísimo, que es como una mamá para mí, y ella me dijo, ayúdame a hacer un artículo que podamos hacerlo entre las dos y que sea un artículo que sea trascendente, ¿no? Entonces me acuerdo que estuvimos entre las dos planeando qué podíamos escribir y le dije, ¿por qué no hablamos de las madres trabajadoras, de las mujeres trabajadoras que se convierten en madre en la vía de adopción? Uh-huh. Todavía no estaba la reforma a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo actualmente ya prevé que si eres madre trabajadora por vía de adopción, o sea, no madre biológica, sino por adopción, uh-huh, tienes derecho a una licencia, ¿no? Para que tú puedas convivir con el menor que estás adoptando, ¿no? Entonces me acuerdo que antes de esa reforma, incluso, antes de que se aprobara y estuviera nosotras, a la par con la magistrada, pensamos en ese artículo. Ese tema, dijimos, eso es muy interesante, porque tú como mujer adoptar a un menor implica un proceso en el cual el menor se tiene que adaptar a su nueva vida, a su nueva familia, claro, y la familia también se tiene que adaptar al nuevo integrante. Entonces necesitan también una licencia. Entonces me acuerdo que el artículo fue tan bueno, está publicado incluso por la editorial Porrúa en ese libro de la ministra, que todas las que escriben pues al final era la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Yo todavía estoy aspirando a ser jueza, pero estaba muy, muy pequeña, y me acuerdo que la ministra, cuando me firmó el libro,
me puso para la magistrada Melba Idalia Priego Jiménez. Y le dije, no, pues que no sé. Claro. Le agradezco, ¿no? Que me esté proyectando y lo voy a lograr, ¿no? Claro, Siempre dije, claro. lo voy a lograr algún día, pero todavía no sé. Pero como todas las que habían escrito en ese libro eran juezas y magistradas, pues yo era simplemente, creo que en ese entonces era secretaria particular de la magistrada. Entonces para mí fue eso, para mí ya fue un ganarme el cielo en principio, porque tuve el mérito de estar ahí con un artículo y no siendo ni jueza ni magistrada aún. Entonces tengo esa publicación que para mí fue la primera y la más importante, y después he escrito en distintas revistas. Bueno, desde que entré a Jurídicas están los trabajos de investigación que hice con los doctores en los veranos científicos, y en la actualidad escribo para una revista que se llama El Mundo del Derecho. Tengo por ahí artículos también sobre derecho del trabajo. Aparte a mí me encanta el derecho del trabajo, ¿no? Es algo que disfruto muchísimo. Entonces ahí están las publicaciones. La última que hice fue ahora apenas en abril, que habló sobre las dificultades que tiene una mujer, el sacrificio que hace una mujer cuando se embaraza y de pausar por un momento su vida profesional para atender esta cuestión biológica, ¿no? Que claro, es súper complejo, ¿no? Para las mujeres que maternamos, ¿no? Que dejar por un momento en pausa estos sueños, estos anhelos, para dedicarte a la labor del hogar, sí tiene sus consecuencias y tiene sus tiene sus retribuciones, porque es muy hermoso ser mamá, ¿no? Pero también te implica una pausa. Sí, el hecho, insisto, estamos platicando con la maestra Melba Idalia, pero es un reto de por sí, es ser mujer, lo que ser mujer en esta vida, en este país, que se viene desde muy joven de su natal Tabasco, para abrirse camino, fíjense, con la conciencia social que tiene, porque dar clases con lo que nos manifestó de regresar a la sociedad, lo que me dio, porque vengo de dos escuelas públicas, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y la escuela donde estudió Autónoma de Tabasco, la Juárez. Entonces venir de dos escuelas públicas con la conciencia, además de como mujeres envolverse, lo que nos ha sido muy latente, que nos enseña esta sensibilidad que tiene de ser mujer, de regresar, de los jóvenes con los que en algún momento tuve contacto, y venir de escuela pública, no cualquiera lo tiene. Y además, es joven y tiene proyección, y veo certeza, seguridad, firmeza en sus objetivos para llegar a desenvolverlos. Bueno, lo que nos decía, y voy a llegar a ser magistrada. Tenemos una persona que está consolidándose, que tiene proyección, tiene decisión, tiene amplia formación académica, es mujer, y que seguramente puede llegar a ocupar el cargo que quiere, por el que se está candidateando. Entonces, vamos a una pausa y regresamos, por favor. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad.
Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso con la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, su secretaria de Acuerdos, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en su canal Tepazarro TV. Ella es candidata a jueza de distrito en materia laboral por el Distrito Judicial Electoral número 9, por Tlalpan y Coyoacán. La encontramos en la boleta de color amarillo con el número 6. 06. Yo estaba escuchándolo atentamente a una maestra joven con una amplia trayectoria, que si tiene es que además obviamente sobra decirlo, pero hay que nombrarlo, es mujer, que se ha abierto camino, que ha venido de una ciudad distinta que no es esta, la Ciudad de México, ya con pasos firmes luchado por lo que ella cree y que lo que tiene que lograr, como lo bien lo dijo, es por ella misma. Sin duda se ha ganado lo que ha tenido y como dice, y voy por más, y si está joven, y cuidado, porque la maestra va por más. Exacto, maestra. Maestra, yo aquí tengo una pregunta. Has sido muy emotiva en mencionarnos la vida académica, en que has escrito, muy pasional en decir con esa firmeza la trayectoria, los puestos que has ocupado. Pero quiero escuchar de una persona que tiene esta firmeza, con esta trayectoria, que has tenido vida académica y como mujer. Para ti, ¿qué es la justicia? ¿Qué sería la justicia para ti? Qué pregunta tan más interesante. Y podríamos decir que un poco compleja, ¿no? Porque podrá tener distintas acepciones, ¿no? La palabra justicia. Yo lo que te puedo decir, Isra, es que sueño con un país en el que se protejan y se respeten los derechos humanos, en el que la justicia esté al alcance de todos, en el que la justicia no sea un privilegio, ¿no? Que no sea vista como un privilegio para unos cuantos, sino en donde se diga que cualquier persona tuvo acceso a una justicia, ¿no? A una justicia efectiva, a una justicia humana, a una justicia social. Realmente creo que la mejor definición que yo puedo darte de lo que es justicia para mí, y es algo que he reflexionado por mucho tiempo, no es ahorita que hago la reflexión, porque durante el posgrado, la maestría, siempre analizábamos ¿qué es la justicia? No es esa concepción que se tiene desde la universidad, que repetimos como cotorritos siempre, no es darle a cada quien lo que le corresponde. Siempre decíamos esto. Yo decía, si Hans Kelsen en su libro ni siquiera llegó a una conclusión de lo que era la justicia, es porque es un tema bastante complejo. Y si tú me preguntas en este momento qué es la justicia para mí, yo me quedo con el concepto más hermoso que he leído y que me encanta, que es el que Aristóteles da en su libro de la Ética Nicomaquea, porque precisamente eso está muy intrínseco en mi ser, ¿no? Yo creo firmemente, como Aristóteles lo define, que la justicia es una virtud, pero no es cualquier virtud. ¿Cuál crees que sea la virtud de la justicia? Aristóteles define que la justicia es la mayor de las virtudes.
Él en ese libro explica, tenemos la templanza, tenemos la solidaridad, tenemos distintas virtudes, pero desde mi perspectiva, la justicia es la mayor de las virtudes que un ser humano puede tener, porque es útil a los demás. Mira qué bonito, mira que la verdad es que estoy romantizando mucho un concepto, pero yo realmente lo creo así, ¿no? En mi ser, de verdad lo creo con mucha convicción, que la justicia es la mayor de las virtudes porque sirve, está en función de los demás, sirve a los demás más que a uno mismo. Entonces yo creo que si podría yo definir la justicia, es eso, es una virtud. Y yo creo que los jueces, los impartidores de justicia, las personas que estamos en la carrera judicial, claro, las personas que estamos dentro de los órganos jurisdiccionales, sin duda debemos de tener esta virtud de la justicia, porque esta virtud es la que ayuda a los demás. ¿Y qué implica este sentimiento de justicia? Implica la apertura, ¿no? de poder resolver a conciencia. Entonces yo me quedaría con esa definición, Israel. Es una definición bella, e insisto, podemos ver la sensibilidad y la conciencia que tiene la maestra, regresar el conocimiento adquirido en las instituciones públicas, ampliar lo que tengo y darlo a mi sociedad, a mis semejantes, a mis iguales, cómo se desenvuelve en la materia laboral, en donde tiene algo muy, muy básico, desde los derechos de las personas, de cómo se desenvuelve para hacer sostén de alguna familia o de su grupo de iguales, de sus familiares. Y de aquí yo tengo una duda. En materia laboral existe una conciliación. Sí. Es una conciliación prejudicial. Prejudicial. ¿Qué era? Entonces, ¿es previa al juicio, prejudicial? Entonces de ahí viene el nombre de prejudicial. Sí, exacto. Y es en materia laboral. Sí. Entonces, yo no sé, ¿qué es la conciliación prejudicial en materia laboral? ¿Qué sería? Pues mira, hablar de la conciliación en materia laboral, quiero decirte que, bueno, tú sabrás que hubo una reforma muy importante en México en 2019, que justo se cumplen 6 años, ¿no? De que entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma es trascendental, ¿no? Claro. Esta reforma entró en vigor 1 de mayo de 2019. Y entre muchos objetivos, muchos ejes de la reforma judicial, de la reforma laboral. Muchos ejes, uno de los principales que se apostó es justo a la conciliación. Tenemos en México y en el mundo en general diversos medios alternativos de solución de controversias. La conciliación es uno de ellos. La conciliación es un medio alternativo de la solución de conflictos. ¿Qué implica estos medios? Como en la mayoría de los medios alternativos de solución de conflictos, se implica un cambio cultural, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo se estableció, a diferencia de antes que sí existía la conciliación, pero la conciliación era parte del juicio, dentro de un juicio. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo se decide separar la conciliación y que no forme parte del juicio, que sea prejudicial. Entonces, ¿qué es la conciliación en sí? Cualquiera podemos, con el solo nombre, referir o inferir lo que significa, ¿no? Que la conciliación es un proceso en el cual se busca la solución de conflictos entre, como es materia laboral, obviamente, entre los trabajadores y los patrones, buscar una solución previa antes de instar o de iniciar con un procedimiento judicial. De hecho, la Ley Federal del Trabajo establece que antes de iniciar una instancia judicial, de demandar, de promover un juicio, ¿no?, ordinario, sumario, de la índole que sea, primero las partes o quien pretenda llegar a un juicio deben de agotar esta fase previa que no forma parte del juicio, que se llama la conciliación. Por eso es que la reforma nos lleva a
a la conciliación previa al juicio. Por eso es que se llama conciliación prejudicial, porque no es un juicio, es un trámite aparte y existe la obligatoriedad. Hay casos de excepción para agotar la conciliación que la propia ley establece. Por ejemplo, cuando se trata de acoso, de hostigamiento, de discriminación, entre otros casos, la ley no te obliga a conciliar, ¿no? A irte a ese procedimiento previo, ¿no? Puedes ir directamente a proceder a iniciar un juicio. Pero en todos los demás casos, esas son excepciones. En todos los demás casos, las partes tienen la obligación de agotar la etapa prejudicial, que es la conciliatoria en materia laboral. Entonces, nosotros entendemos a la conciliación como este medio alternativo de la solución de un conflicto que no es parte de un juicio y que su prioridad surge a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que se prioriza que se lleve la conciliación de todos los casos antes de iniciar un juicio. Anterior a la reforma era dentro del juicio que existía la audiencia trifásica o la audiencia de ley, ¿no? Que nosotros conocíamos, demanda, contestación, excepciones, conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Esa era la audiencia trifásica. Ahorita ya no hay esa audiencia. La conciliación es aparte y es fuera de juicio. Correcto, entonces vemos que hubo una reforma. En esa reforma quedará aparte previo al juicio, para ver si conciliábamos antes, si se conciliaba de alguna forma. Antes del juicio. Con esta gran reforma, mi pregunta sería, con tu experiencia, con lo que has intervenido en estas situaciones, ¿qué resultados podríamos mencionarnos con esta reforma? ¿Qué resultados se han tenido con la conciliación prejudicial a partir de que se da esta reforma? ¿Han sido positivos? ¿Han sido negativos? ¿Qué se espera de eso? ¿Qué se tiene? Es algo muy interesante tu pregunta, y yo creo aquí fundamental ha sido el trabajo de los conciliadores, ¿no? El conciliador, haz de cuenta que antes de darte unos datos que aquí traigo anotados, ¿no? Vigentes, es que en esta etapa fuera de juicio, que es la conciliación, las partes acuden, ¿no?, al centro, en el caso Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a llegar a un posible acuerdo, ¿no? A someter esos posibles conflictos de una manera más amigable, ¿no? Que se llama negociación, no de confrontación, que es como en un juicio, ¿no? Aquí se trata de alentar a las personas para que lleguen a un conflicto amigable y se eviten iniciar un juicio, porque un juicio sabemos que es súper cansado, agotador, costoso económicamente también. Entonces, como siempre se ha dicho, es preferible un buen trato a un mal juicio, ¿no? Un juicio largo. Entonces, uno de los principales objetivos es la conciliación. Entonces, yo creo que ha sido el trabajo muy especial de los centros de conciliación y registro laboral, preparar a los conciliadores, que son las personas que ejecutan justo esto, ¿no? Que desde el momento en que te reciben, desde el momento en que tienen trato con las personas, refieren a ver, aquí estamos para tratar de encontrar otras posibles soluciones. Antes de que tú te vayas al juicio, vamos a exponer, ¿no? Y entonces ahí pueden acudir las partes, la parte trabajadora. Normalmente quien inicia las demandas es la parte trabajadora, ¿no? Porque pues es el sector débil, ¿no? Sí. Como el doctor Néstor de Buen lo señalaba en su libro, el sector débil, ¿no? Entonces, los trabajadores normalmente son los que primero, como es un requisito de la ley, agotar la conciliación antes de ir al juicio, pues son los que principalmente solicitan estas audiencias de conciliación, que también los patrones lo hacen, ¿no? Y pueden ir a estas audiencias acompañados de una persona de su confianza o de alguien que los pueda representar legalmente. Entonces, pues básicamente es eso, la conciliación y la intervención de una tercera persona, como son los conciliadores, que yo creo que eso es lo fundamental, apostar a esos conciliadores, porque esto a la larga nos lleva la solución, evitar juicios, ¿no? Evitarnos esos problemas. Y una de
ventajas, regresando a tu pregunta, Sí. ¿no? Que ya te voy a dar aquí, traigo unos datos estadísticos. Sí. La verdad es que desde que se implementó la reforma, ¿qué crees? En la Ciudad de México, de todos los asuntos, de todos los casos que llegaban previos, que llegaban a la conciliación, el más del 80% se resuelven en la conciliación. Estamos hablando de que solo el 20% van a juicio. Esos son los pocos que deciden. Y son los pocos que no se pueden conciliar, ¿no? Que son inconciliables. Imagínate el trabajo, la importancia y la trascendencia de la conciliación, ¿no? Esto significa que sí es eficaz y que incluso en estos procesos de conciliación se ha beneficiado a los trabajadores, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, mira, 64 millones a favor de los trabajadores. O sea, ellos han podido llegar a acuerdos sin ser el juicio, en donde se han venido favorecidos, y en el momento de la conciliación ellos reciben una recompensa por sus servicios. Se han destacado más de 60 millones de pesos a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, en realidad, tiene grandes beneficios y fue muy acertado de la reforma laboral, de apostar por la conciliación, porque yo que tengo 10 años en el Poder Judicial, te puedo decir que hay juicios hasta del 2005, ¿no? En el anterior sistema. Sí, pues entonces lo que vemos, Melba, es que ha sido positiva, ha traído más consecuencias positivas que negativas, sí. Ha traído menos desgaste para las personas en esta situación, porque como lo decías bien, sabemos que un juicio puede ser largo, y además de que puede ser largo, pues puede ser agotador en todos los sentidos. Y costoso, además, Israel. No, entonces, como todo esto es largo y costoso, pues es agotador. ¿Les parece que hagamos un corte y regresamos? Sí, perfecto, vamos. Regresamos en un momento. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica, que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos de vuelta con la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, quien es subsecretaria de acuerdo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es candidata a jueza de distrito en materia laboral por el Distrito Judicial Electoral número 9 para Tlalpan y Coyoacán. La encontramos en la boleta de color amarillo con el número 06. Eso es importante. Sí. 06. Hemos escuchado a una persona joven, fuerte, interesada en cumplir lo que se propone. Nos ha demostrado con la situación académica, tanto las clases que ha impartido como que nos dice que está
terminando su doctorado. Entonces escucharla en serio inspira. Ustedes no lo logran percibir, pero da mucha fortaleza escuchar a este tipo de maestras, a este tipo de personas. Y yo aquí tengo una pregunta. Las propuestas, Eli, ¿cuáles son tus propuestas? Sí, es lo más importante, ¿no? Fíjate que ya tenemos varios días de campaña, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de escuchar a diversos candidatos prometer cosas que son imposibles, ¿no? A veces en ese afán de querer ganar una elección que es genuino, que es válido, que es respetable, a veces exageramos un poco y hacemos promesas que no podemos cumplir, que no están en nuestra función, ¿no? Partiendo de esta premisa y de que también he hecho un gran recorrido, quiero que sepas, porque he descubierto en este proceso esa característica o ese aspecto social que a mí me fascina, ¿no? Convivir con la gente, platicar con la gente, conocer sus necesidades. He recorrido varios mercados y varios tianguis de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, sobre todo, pues que son las que me tocan a mí. He ido a varios tianguis, ¿no? De la cultura maya, al tianguis de la bola, al mercado Moctezuma. Y ese trato con las personas me ha permitido comprobar que las propuestas que yo hice desde un principio, porque nos registramos en el INE con unas propuestas, entonces este trato humano, esta cercanía me ha permitido comprobar que lo que hice fue lo correcto, que lo que pienso de prometer, ¿no? Una promesa es, te prometo que voy a hacer, creo que siempre lo he hecho, a pesar de que lo estoy prometiendo ahora, siento que es un compromiso, continuar con esto, ¿no? Porque en mi trinchera como secretaria, sin ser titular todavía de un juzgado, en mi trinchera como secretaria siempre he tenido esas promesas que hago, he tratado de cumplirlas, ¿no? Y han estado a mi alcance. La primera de ellas es justicia social. ¿Por qué? Porque yo hice esta promesa desde antes de iniciar con la campaña. Iniciando la campaña, estando en contacto con ustedes, con la gente, he podido comprobar que es tan importante tener el contacto social. He comprobado, porque en mi desempeño como secretaria proyectista, tú sabes que en un juzgado o en un tribunal normalmente los quejosos se acercan a los secretarios. En principio, ¿no? Buscan el acercamiento con el secretario y no con el titular del juzgado. Entonces, una vez en las redes sociales me hacían una pregunta y me decían, ¿por qué dices que prometes una justicia social si ya te has desempeñado como secretaria en un tribunal? Entonces significa que no has... No. Nunca he sido titular de un órgano jurisdiccional, pero he sido secretaria proyectista. Y me ha constado esta diferencia o lo que puede hacer marcar una pauta distinta el contacto con las personas, ¿no? Y muchas veces yo quisiera que los quejosos, por ejemplo, llegan a un tribunal o llegan a un juzgado y se acercan a los secretarios proyectistas, se han acercado conmigo y a veces yo quisiera de tener esa cercanía que el magistrado o el juez que es mi jefe o que han sido mis jefes tuvieran la oportunidad de escuchar a estas personas, porque eso cambiaría radicalmente su criterio, ¿no? Te permitiría dar otro tipo de justicia, que no sea la justicia de escritorio. Por supuesto que yo como secretaria proyectista, en todos los proyectos que emití, que resolví, que presenté, ¿no? Al pleno del tribunal, y que en aquellos en que los justiciables llegaron a hablar conmigo, por supuesto que en todos ellos hice una profunda reflexión social, humanitaria, ¿no? Y eso a mí me gustaría, yo siempre entraba yo con mi jefa, por ejemplo, y le decía, es que viene una quejosa, magistrada, y esta quejosa, en realidad creo que si es por una pensión que viene, ya es un adulto mayor que necesita su pensión. No es lo mismo tenerlos aquí de viva voz que resolver, a ver en el expediente tiene tantos. No, de verdad que cambia muchísimo la percepción de los casos, ¿no?
Entonces, la principal propuesta sería yo como titular de un juzgado de distrito en materia laboral, tener ese contacto directo con los justiciables, ¿no? Si ellos quieren hablar con el secretario que va a llevar el asunto, que va a resolver el asunto, está bien, pero las puertas de mi juzgado siempre, de todo corazón lo digo, porque siempre he sido así, y hasta me gustaría a veces buscar a los justiciables con los que he podido platicar, que dieran su testimonio de qué tipo de secretaria he sido, porque me conmueve hasta las venas cuando trato, y también por la parte patronal, ¿no? También escuchar a los patrones te cambia la perspectiva de la vida. Entonces, de los casos por resolver, mi principal propuesta es una justicia social cercana a la gente. Yo quisiera tener mi juzgado con las puertas abiertas para todas estas personas, porque es fundamental, ¿no? Y entre ellas quisiera yo asegurar que en todos los juicios haya un espacio para poder escucharlos. Si ellos quieren ir o no quieren ir, pues ya será decisión, ¿no? Pero las puertas siempre van a estar abiertas, como siempre han estado abiertas las puertas de mi oficina como secretaria. Ok, interesantísimo, muy sencillo. Esa es mi primer propuesta. La segunda propuesta, trataré de ser más breve, es que el proceso sea más rápido, ¿no? A ver cómo nosotros podemos en un juzgado implementar las tecnologías de la información para acelerar este procedimiento, ¿no? Para que ver nuestros espacios de oportunidad en un tribunal. ¿Cómo podemos darle más agilidad en el juzgado para que se resuelvan en el menor tiempo posible? Son numerosos casos y a veces es humanamente complejo, pero no es imposible, ¿no? Claro. Entonces, la gente está ávida de justicia y la gente está ávida de una justicia pronta, expedita y con excelencia. Entonces, una de mis propuestas es esto: buscar mediante las tecnologías o la inteligencia artificial formas para eficientizar, eficientizar los procesos, ¿no? Y poder resolver de manera oportuna o en los términos que marca la ley siempre los juicios que se someten a nuestra consideración, ¿no? Y otra cuestión especial, que es una tercera propuesta, es jueces con vocación de servicio. Claro. Más que jueces que apliquen la ley, que estén como en un procedimiento cuadrado, ortodoxo, que tengan esa vocación de servir. Y que esa vocación de servicio implica sentencias humanas, ¿no? Sentencias claras, sentencias que no sean tan complejas. Muchas veces nosotros leemos una sentencia y utilizamos términos muy complejos que no son entendibles, ¿no? Tenemos que partir de la premisa que nuestras sentencias se van a dirigir a trabajadores, a obreros, a las personas que trabajan, a las empleadas domésticas, a las mujeres. Entonces, el lenguaje, ¿no?, debe de ser sencillo, debe de ser al alcance de esas personas que tú estás juzgando. Entonces, principalmente, entre otras, esas son mis propuestas, Isra. Entonces, es interesantísimo escuchar la sensibilidad con la que te manejas. Es notable este tipo de situaciones. Yo tengo dos duditas, dos preguntas. Se está dando una reforma hay elecciones, pero tengo dos preguntas que me saltan ahorita escuchándote, porque si me saltan de verdad. ¿Tienes alguna expectativa en cuanto a estas elecciones judiciales y aunado eso, de que no fuera así, que no resultara? ¿Qué pasaría para ganadora para el puesto, para la candidatura que estás? Sí. Me gustaría saber eso, porque sería una lástima, una persona con este calibre, joven, entusiasta, que cumple sus objetivos, que se proyecta, que está abierta, que está cercana a la gente, que no es una persona de escritorio. ¿Me explicó? Sería una pena. Pero eso pregunto, ¿qué expectativas en cuanto a estas elecciones judiciales tendrías? Yo creo que la justicia, sí era necesaria una reforma. Me gustaría partir de esa premisa. Era necesaria una reforma. Quizás las formas en que se ha implementado, los tiempos tan cortos, no lo han permitido que sea de la mejor manera posible. Creo que sí ha habido, por lo mismo de la premura, diversas inconsistencias, ¿no?
hemos visto en notas de periódicos de candidatos que no son idóneos y que sin embargo están ahí, pero todo esto se debe, la voluntad de hacer las cosas bien existe, ¿no? Pero las premuras no lo han permitido. Entonces yo tengo las mejores expectativas por el bien de México. Soy una persona que ama a su país, que ama a México, que ama la justicia. Realmente yo aquí no estoy por el sueldo, ¿no? O por el poder, quizás que eso implique. Realmente estoy aquí por convicción, ¿no? Estoy porque creo en que México merece una justicia que realmente esté al alcance de todos. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón. El poder o el dinero nunca han sido motores que manejen mi vida. Realmente creo que nosotros merecemos una justicia efectiva y ojalá que estas elecciones, lo que más deseo es que funcionen, ¿no? Y que esta forma de democratizar la elección judicial sea la más correcta. Y bueno, esa es una de tus preguntas. Tengo grandes expectativas a pesar de las deficiencias que ha habido en el transitar de la reforma, y lo que más deseo es que funcione y funcione bien. Y lo que más deseo estoy convencida de que mi deseo principal es conseguir ser jueza de distrito en materia laboral. De verdad, denme la oportunidad de ser jueza de distrito en materia laboral. Y no me gustaría pensar que no lo voy a lograr, creo que sí lo vamos a lograr, pero en el peor de los escenarios que no se logre, ¿no? Que no se logre acceder a este cargo, creo que seguiré trabajando, ¿no? Seguiré trabajando por la justicia en México. Yo tengo una base como secretaria proyectista en un tribunal colegiado en materia de trabajo y creo firmemente que desde donde esté, si me toca auxiliar a un titular que llegue con esta elección, lo voy a estar haciendo por México, ¿no? Porque no lo hago por el cargo. Siempre me he desempeñado con honradez, con probidad, con congruencia. Una persona no deja los 22 años para venir a jugar y para venir a quemar una vida, ¿no? Realmente lo hago por convicción y por gusto y por pasión al derecho. Correcto. Entonces hemos escuchado a la maestra Melba Idalia Priego Jiménez, una persona comprometida, completa, que se cumple lo que ella se propone. Es una maestra que en verdad, los digo, sería para saber solamente hicimos la pregunta, pero sería, yo estoy convencido que va a llegar porque es una persona cercana a la gente, que está inmersa en el sentido de que la gente está escuchando las necesidades, y como bien lo dijo, no os voy a prometer lo que no puedo cumplir, vengo a demostrar, enseñar que se puede, y por la pasión que se tiene a la materia que desenvuelve y por su país, por su sociedad, por la gente que bien está indicando los maestros. Entonces hemos sido testigos de una persona que irradia energía, que se preocupa por sus semejantes, que está preocupada en esto que dice que es la materia laboral, donde estamos implicados los trabajadores junto con las empresas. Es muy sensible, es una persona que se percibe sensible, es una persona preocupada, y como bien lo dijo, dejar allá a los 22 y que viene ya a buscarlo porque sigue siendo joven, es una persona que merece respeto, pero sobre todo que no lo dejemos. Voten por la maestra, que es candidata a jueza de distrito en materia laboral por el Distrito Judicial Electoral número 9, Tlalpan y Coyoacán, en la boleta de color amarillo con el número 06 en estas elecciones que vienen. Maestra, pues por concluir, no sé si quiere agregar algún comentario final, sus redes sociales, ¿dónde le podemos encontrar? Sí, bueno, me gustaría primero agradecer a la Universidad Tepantlato por esta oportunidad de venir a hablar, y me gustaría reiterarle a la sociedad, sobre todo de las delegaciones Tlalpan y Coyoacán, que voten por mí, denme la oportunidad de ser jueza de distrito en materia laboral. No les voy a defraudar, les prometo una justicia social cercana a la gente, imparcial, de manera honesta. Me desempeñaré en el encargo como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera. Voten por favor el 1 de junio en la boleta amarilla por el número 06,
ustedes tienen que poner el número 06 en la parte de arriba, que es una servidora, Melba Idalia Priego Jiménez. Mis redes sociales pues están al alcance, tengo Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, con mi nombre Melba Priego. También los han estado aquí publicando en el video para que me puedan seguir en mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre la justicia, el desempeño de un juez de distrito, de una jueza de distrito, yo estoy ahí para atender a esas dudas. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer el espacio, esta oportunidad de hablar con ustedes, y pues ojalá que salgamos favorecidas en esta elección, que la gente confíe en nosotros y vote por Melba Priego, la voz de la justicia laboral. Correcto. Fíjense, muy amable. Los agradecidos somos nosotros. Gracias por el tiempo, gracias por sintonizarnos. Estamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.